Bien, ahora todo se vuelve más interesante porque además de estructuras de selección tengo ciclos while. Y resulta que yo puedo tener ciclos while anidados dentro de ciclos while o estructuras de selección anidadas dentro de ciclos while. Ya habíamos visto anteriormente cómo anidar estructuras de selección, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejemplo que nos muestre cómo funcionaría. Resulta que yo quiero hacer un pequeño programa o una función que me diga cuál es la cantidad de primos que hay entre el número 1 y un número dado. En este caso lo voy a llamar límite, ¿cierto? Quiero averiguar cuáles son los primos o la cantidad de números primos que hay entre uno y un número dado. Y recordemos que los números primos son aquellos que solo son divisibles entre sí mismos y la unidad, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una pequeña función que me haga esa tarea. Bien, lo primero que voy a tener que hacer es recorrer uno a uno los números que hay entre 1 y ese límite que me dieron, ¿cierto? Para eso hacemos algo como lo que hicimos en el programa anterior. Iniciamos un contador en 1, ¿sí? Y vamos a iniciar otro contador, pero ese contador va a ser para la cantidad de primos que podamos hallar, ¿vale? Y ese lo vamos a iniciar en este caso en 0, porque voy a partir del hecho de que no conozco ningún número primo hasta el momento, ¿vale? Entonces voy a hacer mi primer ciclo while y este ciclo while me dice que va a ir desde i hasta el límite, o sea, va a hacer ese recorrido 1, 2, 3, 4, 5. Este recorrido lo va a hacer la variable i. ¿Listo? Ahora, una vez estamos dentro de ese recorrido, lo que yo tengo que hacer es preguntarme para cada uno de los valores que va a tener i, ¿será que 1 es primo? ¿Será que 2 es primo? ¿Será que 3 es primo? ¿Cierto? Entonces voy a hacer dentro de ese ciclo otro ciclo adentro que me recuerda los valores que hay entre 1 y ese valor en el que vaya en la i. Para la primera iteración solo va a ser 1 a 1, ¿cierto? Pero cuando i valga 2 tendrá que ser 1 y 2, cuando valga 3, 1, 2 y 3, cuando valga 4, 1, 2, 3 y 4. Y que verifique cuántos posibles divisores o cuántos divisores hay entre 1 y ese valor en el que yo voy en la i. ¿Listo? Entonces inicio otra variable, otro contador, en este caso se llama j, lo voy a iniciar en 1 y voy a declarar otro contador para que me halle la cantidad de divisores que hay. Y voy a hacer ese recorrido mientras que j sea menor o igual que i, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer dentro de eso? Voy a preguntarme si al dividir i entre j me da como residuo 0. Ese residuo me lo da el operador mod. Si es así, significa que es un divisor, ¿cierto? Porque no tengo residuo en la división. Es un divisor exacto. Entonces, incremento mi contador de divisores y antes de volver al ciclo hago un incremento para la j para que se incremente de 1 en 1 también hasta que llegue a i. ¿Listo? Cuando la j supere a la i, ¿qué hago? Me salgo y me pregunto si la cantidad de divisores es menor o igual a 2. Si es así, significa que es un número primo porque solo tuvo máximo 2 divisores. ¿Listo? Pues incremento mi contador de primos y antes de volver al ciclo principal hago un incremento en la i, le digo i hágale igual a i más 1. De esa manera voy a ir recorriendo con la i los números de 1 hasta el límite y con la j los números que existan entre 1 y el valor que tenga i en un momento determinado. Al final lo que yo voy a hacer es retornar la cantidad de primos, lo que tiene esta variable, cantidad de primos. Y ese valor es el que vamos a utilizar. ¿Listo? Vamos a ver en Python. Entonces, resulta que en Python es idéntico a como lo hicimos en nuestro diagrama, pero nuestro diagrama nos permite ver de una manera más clara cuáles son los caminos que podemos tomar, ¿cierto? Entonces, lo mismo, declaramos nuestra función cantidad primos, recibe como parámetro de entrada lim, el límite, ¿cierto? Iniciamos i en 1, la cantidad de primos en 0, declaramos nuestro primer while, mientras que i sea menor o igual al límite, ese es idéntico al que tengo acá, mientras que i sea menor o igual al límite. Iniciamos nuestra variable j, para cada valor de i, j va a iniciarse en 1 cuando comience el recorrido y la cantidad de divisores en 0. Y mientras que j sea menor o igual a i, este es nuestro segundo while, que lo tenemos en nuestro diagrama acá, nuestro segundo while está en rojo. Y para cada uno de los valores de j nos vamos a preguntar si i es divisible entre j y aumentamos el contador de divisores. Antes de volver al while hacemos nuestro incremento de j. Cuando salgamos del while nos preguntamos si la cantidad de divisores es menor o igual a 2. Si es así, incrementamos nuestro contador de primos, que es el contador principal que está aquí afuera, y hacemos el incremento en la variable i para la siguiente iteración. Al final, cuando terminemos de hacer este recorrido, lo que vamos a hacer es retornar lo que tenga la variable contador de primos. ¿Listo?
Y vamos a hacer una prueba. Simplemente declaramos una variable que va a guardar el resultado de la función cantidad de primos, le enviamos un número cualquiera y lo imprimimos. Vamos a darle correr. Si yo le digo que es 5, entonces él me va a imprimir la cantidad de primos que hay. Yo voy a contar rápidamente los primos que hay entre 1 y 5, que son 1, 2, 3 y 5. El 4 no es primo porque es divisible entre 2, entre 4 y entre 1, ¿cierto? Ya sobrepasó eso. Entonces solo tengo 4 y aquí me está diciendo efectivamente que son 4 primos. Pero vamos a decirle que no sea entre 1 y 5, sino que sea entre 1 y 10. ¿Listo? Entonces ahora le doy acá y me dice que son 5 primos. ¿Y cuáles son? 1, 2, 3, 5 y 7. El 6 no es primo porque es divisible entre 1, entre 2, entre 3, entre 6, ¿cierto? El 8 no es primo porque es divisible entre 1, entre 2, entre 4 y entre 8. Y el 9 no es primo porque es divisible entre 1, entre 3 y entre 9. Y el 10 pues no es primo porque es divisible entre 1, entre 2, entre 5 y entre 10. ¿Vale? Entonces ahí están nuestros 5 números primos y eso es lo que hace este pequeño programa. Pero alto, regálenme un segundo, no se vayan porque vamos a mejorar este programa antes de irnos. Yo quería que vieran cómo se plantean ciclos while anidados, pero este programa que estamos haciendo puede mejorarse. Bien, ya estamos de vuelta. Resulta que en la programación, y más en el uso de funciones, nosotros buscamos que cada función resuelva un problema particular, ¿vale? En este caso, nosotros teníamos un problema que era hallar la cantidad de primos que habían entre 1 y un número dado. Pero si yo desgrego ese problema, el primer problema que tengo que resolver es si un número cualquiera es primo, ¿vale? O sea, si el 1 es primo, si el 2 es primo, si el 3 es primo, ese sería un problema particular. Y luego sí hallar la cantidad de primos que hay entre 1 y un número dado. Lo utilicé inicialmente para ver cómo eran los ciclos while anidados. Ahora lo vamos a utilizar para ver cómo es la recursividad entre funciones de manera práctica. ¿Vale? Entonces yo creé una función que se llama esprimo, que recibe un número y la función me va a retornar 1 si el número es primo, 0 si no lo es. Y eso es lo que yo voy a utilizar, ese 1 o ese 0. Resulta que si la función me retorna 1, yo sé que el número es primo, pero si me retorna 0, yo sé que el número no es primo, ¿vale? Entonces, esta función, si ustedes verifican este código que yo tengo acá, es muy similar al que ya teníamos hecho, ¿cierto? Para resolver aquí lo que tenemos en el while de color rojo, la sección azul y la sección roja, la sección verde. Eso es lo que tenemos acá. Y eso es lo que hace, o ese centro, es lo que hace este pequeño programa. Va a hacer el recorrido entre 1 y el número, ¿cierto? Y va a hacer el conteo de la cantidad de divisores que hay entre 1 y ese número que me dieron. ¿Listo? Ya lo habíamos visto. Y si la cantidad de divisores es menor o igual a 2, yo le voy a decir que el resultado va a ser 1. De lo contrario, el resultado es 0. Y le digo que me retorne el resultado. Ahora, ¿cómo cambió esa función que tenía para hallar la cantidad de primos? Bien, voy a tener el mismo ciclo mientras que va a recorrer desde 1 hasta el límite, pero para cada valor de i yo voy a llamar a la función esprimo y le voy a enviar ese valor i. Y él me va a retornar 1 o 0. Y ese 1 o 0 yo lo voy a guardar en la variable válida. Luego me pregunto si válida es igual a 1. Y si es así, significa que es un número primo, ¿cierto? Porque la función esprimo me retorna 1 si es primo, 0 si no lo es. Entonces, si es igual a 1, pues yo voy a incrementar mi contador de primos en 1. Y eso lo hago con el recorrido de todos los valores que va a tener i entre 1 y el límite. ¿Vale? Al final retorno la cantidad de primos, el contador de primos, y vamos a hacer nuevamente nuestra prueba. Le doy correr, ¿cierto? Y para los valores o los números que hay entre 1 y 5 me dice que hay 4 primos. Y si yo le digo que es 10, pues lo voy a volver a correr y me dice efectivamente que hay 5 primos. ¿Listo? Entonces de esta manera lo que hicimos fue comprobar que podemos resolver nuestro problema dividiéndolo entre problemas más pequeños y que hacen más entendible el código que estamos utilizando porque cada función se dedica a un problema particular.